El narcisista vive de la ilusión de ser intocable, poderoso, irresistible. Pero hay algo que él no quiere que nadie descubra. Verdades tan devastadoras que desmoronan su juego por completo. Él nunca lo admite, pero esas verdades lo aterrorizan, porque en el fondo sabe que son reales. ¿Qué pasa cuando el tiempo se vuelve en su contra? Cuando nadie más cae en sus mentiras. Cuando la máscara finalmente se derrumba y se da cuenta de que lo ha perdido todo. Hoy conocerás las 9 verdades que hacen que cualquier narcisista entre en pánico. Y la última, esa es la peor de todas. Quédate hasta el final, porque después de eso, nunca volverás a ver a un narcisista de la misma manera. Verdad 1. Él necesita tu atención para existir. El narcisista no vive de su propia luz, sino del reflejo que logra robar de los demás. Necesita ser notado, elogiado o incluso odiado, pero jamás ignorado. Cuando una víctima reacciona, ya sea con amor o con ira, él se siente en control. Pero cuando ya no hay respuesta, cuando el silencio se impone, se convierte en un vacío andante. Esto le resulta insoportable. El peor castigo para un narcisista no es la venganza, es la indiferencia. Y esa es el arma más poderosa que alguien puede usar contra él. Muchos ya han experimentado esta estrategia sin siquiera darse cuenta. ¿Has visto alguna vez a un narcisista intentando provocar a alguien que simplemente no responde? Comienza a actuar de manera cada vez más intensa, creando dramas, inventando crisis, haciendo de todo para provocar una reacción. Si nada sucede, se frustra, pierde el interés y busca otra fuente de atención. Esto ocurre porque su energía proviene del impacto que logra generar en los demás. Sin eso, pierde por completo la razón de existir. La mejor forma de lidiar con un narcisista es cortar el suministro de atención. Esto no significa solo dejar de responder, sino también evitar quedar atrapado en la necesidad de demostrarle algo. Él quiere que te defiendas, que intentes convencerlo de que tienes razón o que luches por tener la última palabra. Pero cuando simplemente no juegas su juego, él se desespera. Al fin y al cabo, ¿cómo es posible que alguien no le preste importancia a alguien tan especial como él? Si un narcisista se da cuenta de que ya no te importa, pierde totalmente el control. La víctima que creía dominar se transforma en un muro impenetrable. Esto hiere su ego como nada más podría hacerlo, porque en definitiva, él no quiere solo ganar, quiere que estés emocionalmente involucrado, que te importe lo que hace y dice. Pero cuando la respuesta es el silencio, su existencia se vuelve insignificante. Verdad 2. Su máscara siempre se cae. El narcisista es un ilusionista, un maestro en el arte de la manipulación. Se viste a la perfección, finge ser alguien superior a los demás y proyecta una imagen de inteligencia, carisma y grandeza. Pero esa máscara no dura para siempre. Tarde o temprano, las inconsistencias salen a la luz. Pequeños deslices en su relato, mentiras que no se sostienen, exageraciones que empiezan a contradecirse. Y cuando alguien descubre la verdad, su castillo de naipes se derrumba. El narcisista vive con el temor de ese momento, porque en el fondo sabe que no es nada de lo que dice ser. La caída de la máscara puede ocurrir de distintas maneras. A veces, un detalle insignificante lo expone, como contar la misma historia de forma diferente a distintas personas. Otras veces, su comportamiento se vuelve tan incoherente que nadie puede ignorarlo. Quien ha convivido con un narcisista sabe que, al principio puede ser encantador, pero basta el tiempo para que aparezcan las grietas. Se contradice, se victimiza cuando lo descubren, intenta distorsionar la realidad. Pero llega un punto en que ni siquiera eso funciona. Cuando alguien empieza a ver la verdad, el narcisista entra en desesperación.
Puede reaccionar con ira, tratando de desacreditar a quien lo confronta o simplemente huir, desapareciendo de la vida de quien ha descubierto quién es realmente. Este comportamiento es sistemático. Si ya no logra mantener la ilusión, la única salida es encontrar una nueva audiencia. Y es precisamente por eso que siempre cambia de amigos, parejas o círculos sociales. La farsa no se sostiene por mucho tiempo en el mismo lugar. El peor momento para un narcisista es cuando no puede escapar, cuando las personas a su alrededor comienzan a comentar, cuando la reputación que tanto construyó empieza a resquebrajarse, cuando se ve acorralado. Eso lo destruye por dentro, porque nunca construyó una identidad verdadera, solo tiene la mentira que inventó. Y cuando esa mentira se vuelve insostenible, se enfrenta a su peor pesadilla, la realidad. Verdad 3. Nunca será realmente feliz. El narcisista puede fingir tener una vida perfecta, ostentar éxito, dinero y relaciones, incluso parecer una persona realizada. Pero todo es una fachada. En el fondo, nunca se siente satisfecho. Necesita validación constante, que los demás lo admiren y que siempre esté al mando. Esta búsqueda incesante de más lo hace incapaz de experimentar la verdadera felicidad. Puede tenerlo todo, pero jamás siente que sea suficiente, y esa insatisfacción crónica lo consume. ¿Te has dado cuenta de cómo un narcisista nunca parece estar en paz? Aunque esté en la cima, siempre hay una nueva obsesión, una nueva persona a quien impresionar, un nuevo juego que jugar. Su felicidad no viene de su interior, sino del impacto que logra tener en los demás. Y eso crea un ciclo interminable. Cuando una víctima se cansa y se aleja, él busca a otra. Cuando consigue lo que quiere, rápidamente pierde el interés. Necesita esa inyección constante de superioridad para sentirse bien, pero el efecto es efímero. La ironía es que, mientras el narcisista pasa la vida intentando probar su superioridad, nunca encuentra la paz. La verdadera felicidad no nace del control o de la admiración ajena, sino de algo que él no posee, la autenticidad. El estoicismo enseña que la verdadera paz viene de aceptar la realidad y dominar las propias emociones. Pero el narcisista hace justamente lo contrario, huye de la verdad, vive de apariencias y depende emocionalmente de los demás. Está condenado a una existencia llena de frustración. Con el tiempo, esta búsqueda constante tiene un precio. Se vuelve más amargo, resentido y paranoico. Aunque pueda tener estatus y control, siempre regresa al mismo vacío interno, un abismo que lo persigue porque sabe que nunca podrá llenarlo. Verdad 4. Él es mucho más débil de lo que parece. El narcisista se vende como alguien invencible, confiado e intocable. Quiere que todos lo vean como un ser poderoso, siempre en control y por encima de las emociones humanas comunes. Pero la realidad es muy distinta. Es frágil, extremadamente sensible a las críticas e incapaz de manejar el rechazo. Cualquier pequeño indicio de desinterés, cualquier cuestionamiento a su grandiosidad o cualquier situación que se le escape puede hacer tambalear su fachada. En el fondo no es fuerte, solo es bueno fingiendo. Si has visto a un narcisista ser ignorado o confrontado sin que la otra persona caiga en su juego, sabrás lo que sucede. Pierde el control emocional, reacciona con furia o con actitud de víctima e intenta invertir la situación para no salir perdiendo. Pero el desespero se nota en cada palabra y en cada acción impulsiva. No posee estabilidad emocional. Es como un niño malcriado que no sabe lidiar con la frustración, lo cual es todo lo contrario a la verdadera fortaleza. La diferencia entre una persona emocionalmente fuerte y un narcisista es clara. La persona fuerte se adapta, aprende de los desafíos y sigue adelante.
En cambio, el narcisista carece de una estructura interna que le permita enfrentar el fracaso o las críticas. Desesperadamente necesita mantener la ilusión de ser invencible, ya que confrontar su propia debilidad le resulta intolerable. Por ello, intenta destruir a quien exponga sus fallas. Sin embargo, cuando alguien se da cuenta de que el narcisista no posee ese poder, el juego cambia. Ya no puede controlar la narrativa. Puede gritar, manipular o jugar sucio, pero si la otra persona se mantiene firme, él se desmorona. La verdad es que el narcisista no es un gigante, solo parece grande mientras los demás le crean. Cuando nadie más siente miedo, se vuelve insignificante. Verdad 5. Necesita robar el brillo de los demás para sentirse importante. El narcisista carece de brillo propio, se alimenta de la energía de los demás, ansía estar en el centro de atención y ser admirado a cualquier costo. Pero lo consigue sin mérito propio, se apropia, roba ideas, reconocimiento y la vitalidad emocional de quienes le rodean. Necesita rebajar a los demás para sentirse superior. Apagando la luz de otros, su propia oscuridad parece menos opresiva. En esencia, es un parásito emocional, incapaz de brillar por sí mismo. ¿Has notado cómo el narcisista se rodea de personas talentosas, sensibles y emocionalmente generosas? Las necesita, pero en lugar de fomentar su crecimiento, las sofoca. Si alguien comienza a destacar más que él, sabotea, minimiza, critica y siembra dudas. Un narcisista no tolera ver a alguien a su alrededor desarrollarse sin que él tenga total control. Si no puede apropiarse del mérito, hará todo lo posible por destruir el éxito ajeno. Esto explica por qué muchas víctimas de narcisistas se sienten agotadas, sin energía y con la autoestima por los suelos. El narcisista lo absorbe todo, pero nunca retribuye. Exige aplausos sin aplaudir a nadie. Desea ser admirado sin admirar a otros. Solo se siente grande cuando logra hacer sentir pequeño a alguien más. Y es precisamente esta necesidad de robar brillo lo que le impide construir relaciones sanas y duraderas. Eventualmente, las personas se dan cuenta de que no aportan nada genuino y se alejan. Lo que lo destruye es ver que ha perdido el control sobre alguien. Cuando alguien recupera su luz, se reconstruye y sigue adelante sin darle importancia, el narcisista no lo soporta, porque en el fondo sabe que, sin robar el brillo de los demás, no es más que un vacío sin identidad propia. Verdad 6. Envejece y pierde todo su poder. El tiempo es el enemigo silencioso del narcisista. Puede ser manipulador, tener influencia y sentirse en control en el presente, pero el tiempo no perdona a nadie. La juventud se esfuma, la belleza se desgasta y el poder se desvanece. Para alguien cuya identidad se construyó sobre la apariencia, la seducción y el dominio, envejecer es una sentencia de desesperación. Necesita validación externa para sentirse vivo, pero a medida que pasan los años, esa validación se vuelve cada vez más escasa. ¿Has notado cómo muchos narcisistas tratan desesperadamente de aferrarse a la juventud? Procedimientos estéticos, vestimentas inadecuadas para la edad, posturas forzadas. Intentan recrear el pasado porque saben que, sin esa apariencia que antes les daba poder, se vuelven irrelevantes. No es solo la estética la que sufre. El tiempo también debilita su influencia. Las personas se alejan, las mentiras se vuelven más evidentes y, en un mundo en constante evolución, se dan cuenta de que ya no tienen el mismo impacto. El narcisista no acepta el envejecimiento porque simboliza algo que no puede controlar. Por primera vez se enfrenta a un adversario contra el cual no puede manipular, seducir o mentir. La decadencia es inevitable. Puede negar, fingir que nada ha cambiado o vivir en recuerdos, pero en el fondo sabe que cada año que pasa disminuye su importancia. Y esto lo corroe por dentro al ver a aquellos a quienes menospreciaba seguir con sus vidas,
mientras él queda atrás. El peor castigo para un narcisista envejecido es la soledad. Llega un momento en que ya no tiene a nadie a quien manipular. Quienes lo adulaban se han cansado de sus artimañas y han seguido adelante. El juego pierde sentido cuando ya no hay audiencia. Aquel que se sintió en la cima ahora se da cuenta de que el tiempo fue el único que jamás cayó en sus trampas, y esa realidad se vuelve insoportable. Verdad 7. Necesita que te sientas inferior para sentirse bien. El narcisista no puede sostenerse solo. Para sentirse grandioso, necesita que alguien esté por debajo suyo. No se considera increíble por mérito propio, sino porque logra hacer que los demás duden de sí mismos. Su juego es siempre el mismo: sembrar inseguridades, minar la autoestima de quienes le rodean y crear un ambiente en el que él siempre parezca más fuerte, más inteligente, más importante. La verdad es que no posee una autoconfianza real. Solo se siente bien cuando destruye la confianza ajena. ¿Te has percatado de que un narcisista rara vez ofrece elogios genuinos? Si lo hace, siempre hay una intención oculta. Tal vez quiere algo a cambio o esté preparando el terreno para una manipulación mayor. En general, no quiere que nadie a su alrededor se sienta demasiado seguro de sí mismo. Si alguien empieza a crecer, a destacar o a valorarse, actúa de inmediato. Critica de manera sutil, siembra dudas o hace comparaciones injustas. Todo para mantener a la víctima en el lugar que él desea, insegura, dependiente y siempre en busca de aprobación. El mayor temor de un narcisista es ver a alguien a quien intentó menospreciar volverse fuerte. Cuando te liberas de esa dinámica y reconoces tu propio valor, su juego se desmorona, pierde el control, ya que ya no puede manipularte a través de la culpa o la duda. La mejor forma de protegerte es fortaleciendo tu autoconfianza. Las personas que se conocen, que valoran su esencia y que no se dejan abatir fácilmente, son las más difíciles de manipular. Si has pasado por esto, sabrás lo liberador que es entender que la opinión del narcisista nunca fue la verdad. Lo que decía sobre ti no reflejaba quién eras realmente, sino su propia inseguridad proyectada en ti. Al comprenderlo, él pierde completamente su poder. Podrá intentar rebajarte o repetir sus viejas jugadas, pero nada funcionará si tú sabes, en lo profundo, que nunca necesitaste su validación para ser quien eres. Verdad 8. Nunca engaña a todo el mundo. El narcisista cree estar siempre en control, que puede manipular a cualquiera y que su farsa jamás será descubierta. Pero esa es solo una ilusión que él mismo crea. Por muy hábil que sea para ocultar su verdadera esencia, siempre habrá alguien que vea a través de él. Puede tardar, pero las personas se dan cuenta. Amigos notan inconsistencias, parejas descubren mentiras y compañeros de trabajo perciben que algo no encaja. Ese es uno de sus mayores temores: ser desenmascarado. Por ello, se rodea constantemente de nuevas amistades, relaciones y oportunidades. Necesita una audiencia que aún desconozca sus trucos. Pero llega el momento en que la máscara se desliza. Puede intentar manipular la narrativa, hacerse la víctima o incluso culpar a otros, pero la verdad no puede ocultarse para siempre. Cuando las primeras personas empiezan a ver quién es en realidad, su reputación se derrumba. ¿No te has dado cuenta de que el narcisista siempre tiene historias en las que él es el agraviado? Siempre dice que los demás lo traicionaron, que la gente es ingrata, que nadie reconoce su valor. Sin embargo, la realidad es otra. Vive huyendo, sabiendo que si se queda demasiado en un lugar, su farsa será expuesta. No construye lazos genuinos porque sabe que a la larga las personas descubrirán que todo lo que vende es una ilusión. Verdad 9. Al final, siempre queda solo.
El narcisista pasa la vida manipulando, engañando y usando a los demás para su beneficio. Puede parecer intocable, construir un imperio de mentiras y reunir seguidores fieles por un tiempo, pero su destino es siempre el mismo: la soledad. Al principio resulta irresistible, encantador, casi magnético. Sin embargo, con el paso del tiempo, quienes le rodean empiezan a notar el patrón. Se sienten emocionalmente agotados, frustrados por no ser valorados y optan por alejarse para recuperar su cordura. Si has convivido con un narcisista, sabrás que sus relaciones no perduran. Cambia de amigos, parejas y aliados como quien cambia de ropa. Al principio, todo es perfecto, pero inevitablemente empieza a absorber energía, a violar límites y a jugar con la mente. Y cuando se da cuenta de que alguien ya no le es útil, lo descarta sin dudarlo. Con el tiempo, se queda sin opciones. Aquellos a quienes engañó ya no regresan. Los que permanecen empiezan a ver la verdad y poco a poco se ve cada vez más aislado. La ironía es que el narcisista teme a la soledad. Necesita desesperadamente una audiencia, a alguien a quien manipular, un público que valide su importancia. Pero al mismo tiempo sabotea todas sus relaciones. Puede culpar a otros, fingir traición o incluso tratar de revertir la situación con promesas vacías. Sin embargo, llega el momento en que nadie cree más en sus palabras. Se encuentra rodeado por su propio vacío, enfrentándose a las consecuencias de su autodestrucción. Y ese es el castigo más cruel para él, porque a diferencia de alguien emocionalmente sano, no sabe estar solo. No puede hallar paz en su propia compañía ni construir una vida auténtica. Necesita a los demás para existir. Pero cuando ya no hay nadie a quien manipular, cuando todas las puertas se cierran y aquellas miradas que antes lo admiraban, ahora lo esquivan, se da cuenta de que lo ha perdido todo. Y en el fondo, sabe que la culpa siempre fue suya. Si estás comprometido a no alimentar jamás el ego de un narcisista, escribe en los comentarios: el silencio es mi arma. Dilo para ti mismo, afírmalo al mundo, porque ahora conoces la verdad. Sabes cómo opera el narcisista, conoces aquello que lo destruye y sobre todo, sabes que él nunca tuvo el poder que quería que creyeras que tenía. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Vas a seguir permitiendo que él manipule tus emociones o cortarás el suministro de lo único que lo sostiene? La elección está en tus manos. El narcisista solo gana cuando tú juegas su juego. Pero cuando entiendes cómo funciona y dejas de reaccionar, él pierde completamente el control. Y recuerda, el mayor castigo para un narcisista no es la venganza, sino la indiferencia. Deja de darle la atención que tanto anhela. Recupera tu poder y enfócate en ti. Desde ahora, él ya no decide nada sobre tu vida. Y si quieres seguir aprendiendo cómo protegerte contra la manipulación, suscríbete al canal, activa las notificaciones y mira el siguiente video que ya aparece en pantalla.